Bienvenido, amigo. En este vídeo exploraremos cómo la física cuántica explica la verdadera naturaleza de la realidad. Durante las próximas 2 horas, te guiaremos suavemente a través de los principios que gobiernan las partículas más pequeñas del universo, desde la dualidad onda-partículas hasta el entrelazamiento, y más allá. Cada capítulo está diseñado para ayudarte a aprender algo fascinante mientras te quedas dormido gradualmente. Así que, ponte cómodo, relaja tu mente y permite que la silenciosa extrañeza del mundo cuántico te envuelva. Capítulo 1. ¿Qué es la física cuántica? La física cuántica es la rama de la ciencia que explica el comportamiento de las partículas más pequeñas del universo. Describe cómo los átomos, electrones, fotones y otras partículas subatómicas interactúan, se mueven y existen. A diferencia de la física clásica, que funciona bien para objetos cotidianos como planetas, autos o incluso granos de arena, la física cuántica se aplica a cosas a escalas atómicas y subatómicas, donde las reglas del universo se comportan de maneras completamente desconocidas. Para entender la física cuántica, es útil comenzar con la historia de por qué se volvió necesaria en primer lugar. A principios del siglo XX, la física se consideraba una ciencia casi completa. Las teorías clásicas, como las leyes del movimiento de Newton, las ecuaciones de Maxwell para el electromagnetismo y las leyes de la termodinámica, habían explicado casi todo lo observado en la naturaleza. Muchos creían que todas las preguntas fundamentales habían sido respondidas y que solo quedaban refinamientos menores. Pero a medida que los científicos comenzaron a estudiar ciertos fenómenos con más detalle, empezaron a aparecer grietas en el marco clásico. Uno de los primeros problemas importantes surgió del estudio de la radiación del cuerpo negro. Un cuerpo negro es un objeto teórico que absorbe toda la radiación y emite energía únicamente en función de su temperatura. Según la física clásica, la energía emitida por un cuerpo negro debería aumentar infinitamente en longitudes de onda más cortas, lo que se conoció como la catástrofe ultravioleta. En cambio, la energía emitida alcanzaba un pico en cierta longitud de onda y luego caía, algo que la teoría clásica no podía explicar. En 1900, el físico alemán Max Planck propuso una solución audaz. Sugirió que la energía no se emite continuamente, sino en paquetes discretos. Estos paquetes son cuantos y forman la base de una nueva idea, que la energía solo podría existir en cantidades específicas. Planck introdujo una constante para describir esta relación, que se conoció como la constante de Planck. Su ecuación, E es igual a la letra h por F, describía la energía como proporcional a la frecuencia, con la letra h representando esta constante fundamental. Aunque inicialmente fue vista como un truco matemático, la idea de Planck sentó las bases para una nueva comprensión de la energía y la luz. Unos años más tarde, Albert Einstein llevó la idea de Planck más allá mientras estudiaba el efecto fotoeléctrico. Este efecto ocurre cuando la luz golpea una superficie metálica y hace que emita electrones. La física clásica predecía que aumentar el brillo de la luz debería liberar más electrones, independientemente de la frecuencia de la luz. Pero eso no fue lo que sucedió. Los experimentos mostraron que solo la luz por encima de cierta frecuencia podía causar la emisión de electrones, sin importar cuán intensa fuera la luz. Einstein explicó esto, proponiendo que la luz misma está hecha de partículas, ahora conocidas como fotones, y que cada fotón transportaba una cantidad específica de energía. Si un fotón no tuviera suficiente energía, no podría liberar un electrón. Esta explicación fue una validación directa de la idea cuántica de Planck y le valió a Einstein el premio Nobel en 1921. La noción de que la luz podía comportarse como partícula y como onda fue profundamente inquietante en ese momento, pero resultó no limitarse a la luz. En 1924, el físico francés Louis de Broglie sugirió que la materia también podría presentar propiedades ondulatorias. Esta idea, inicialmente especulativa, fue confirmada más tarde por experimentos que mostraron que los electrones podían formar patrones de interferencia, comportamientos anteriormente asociados solo con ondas, cuando pasaban a través de un aparato de doble rendija. Esto confirmó que todas las partículas podrían exhibir propiedades tanto de onda como de partícula, dependiendo de cómo fueran observadas. Con estos descubrimientos, se estaba formando la nueva rama de la física, una que requeriría un replanteamiento completo de las leyes de la naturaleza.
A lo largo de la década de 1920, físicos como Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger y Paul Dirac desarrollaron los sistemas matemáticos que se convertirían en la mecánica cuántica. El enfoque de Heisenberg, conocido como mecánica de matrices, se centró en cantidades observables y cómo cambiaban con el tiempo. Schrödinger introdujo la mecánica ondulatoria y la ahora famosa función de onda, una representación matemática de los posibles estados de un sistema cuántico. Dirac combinó más tarde la teoría cuántica con la relatividad especial de Einstein y predijo la existencia de la antimateria. A pesar de parecer seguir caminos diferentes, los diversos enfoques resultaron ser equivalentes, ofreciendo diferentes formas de entender las mismas reglas extrañas que gobiernan el mundo cuántico. Juntos, construyeron el marco de la mecánica cuántica moderna. El núcleo de este marco reside en una colección de principios que desafían nuestras experiencias cotidianas. En el mundo cuántico, algunas propiedades físicas están cuantizadas. Solo pueden tomar ciertos valores discretos. Por ejemplo, los niveles de energía de un electrón en un átomo no son continuos. Un electrón debe absorber o liberar una cantidad específica de energía para moverse entre niveles. Este comportamiento es completamente diferente de lo que vemos en el mundo macroscópico. Otro principio clave es la idea de superposición. En términos clásicos, una moneda es cara o cruz, pero en el mundo cuántico, hasta que lo observemos, un sistema puede existir en una mezcla de múltiples estados. Esto no es solo una limitación de nuestro conocimiento, es una propiedad fundamental del sistema. Solo cuando lo medimos, el sistema parece elegir un resultado específico. Aún más sorprendente es el fenómeno del entrelazamiento. Cuando dos partículas se entrelazan, el estado de una está directamente relacionado con el estado de la otra, sin importar cuán lejos estén. Medir una da instantáneamente información sobre la otra. Este extraño vínculo ha sido probado repetidamente y siempre ha coincidido con las predicciones de la mecánica cuántica. Otra idea central es la incertidumbre. Werner Heisenberg formuló un principio que muestra que ciertas propiedades, como la posición y el momento de una partícula, no pueden conocerse con precisión al mismo tiempo. Cuanto más exactamente se mide una, con menos precisión se puede conocer la otra. Esto no se debe a fallas en las herramientas de medición. Es una característica intrínseca de los sistemas cuánticos. Para hacer predicciones en física cuántica, los científicos utilizan funciones de onda, funciones matemáticas que describen la probabilidad de encontrar un sistema en cualquier estado dado. A diferencia de la física clásica, que predice resultados definidos, la física cuántica se ocupa de las probabilidades. Cuando medimos un sistema, obtenemos un resultado, pero antes de eso, solo existen probabilidades. Muchos experimentos han confirmado los principios de la mecánica cuántica con gran precisión. Uno de los más famosos es el experimento de la doble rendija con electrones. Cuando se disparan electrones hacia una barrera con dos rendijas y no se realiza ninguna observación, forman un patrón de interferencia, lo que sugiere un comportamiento de onda. Pero si colocamos detectores para ver por qué rendija pasa cada electrón, el patrón desaparece y los electrones se comportan como partículas. Este cambio basado en la observación es una de las características más desconcertantes y convincentes de la física cuántica. Otros experimentos, como los que prueban las desigualdades de Bell, han demostrado que las partículas entrelazadas violan las predicciones de la física clásica, confirmando aún más la precisión de la teoría cuántica. El efecto túnel cuántico, otro fenómeno confirmado, muestra que las partículas pueden pasar a través de barreras que deberían ser impenetrables según la mecánica clásica. Este comportamiento juega un papel en las reacciones de fusión que alimentan al Sol y se utiliza en tecnologías como los diodos túnel. La física cuántica no es solo teórica, es esencial para gran parte de la tecnología moderna. Los transistores, los bloques de construcción de todas las computadoras y teléfonos inteligentes, se basan en el comportamiento cuántico de los electrones en los semiconductores. Los investigadores operan basándose en electrones que se mueven entre niveles de energía cuantizados. Las imágenes por resonancia magnética, o MURI, utilizan propiedades cuánticas nucleares para formar imágenes detalladas del cuerpo humano. Incluso las tecnologías futuras, como la computación cuántica, apuntan a aprovechar fenómenos como la superposición y el entrelazamiento para resolver problemas más allá del alcance de las máquinas tradicionales.
Todo esto es posible porque la física cuántica describe, con precisión, cómo se comporta la naturaleza en su nivel más fundamental. Se aparta de las intuiciones clásicas, pero las reemplaza con un conjunto de reglas que no solo son consistentes y comprobables, sino asombrosamente precisas. Estas reglas pueden parecer extrañas, pero son la base sobre la cual se construye gran parte de nuestro mundo moderno. En resumen, la física cuántica es el estudio de cómo funciona el universo a las escalas más pequeñas. Surgió de la necesidad de explicar fenómenos que las teorías clásicas no podían e introdujo conceptos que desafían nuestro sentido común, pero que han resistido la prueba del tiempo a través del experimento y la aplicación. Aunque es abstracta y a menudo contraintuitiva, la mecánica cuántica ha demostrado ser uno de los marcos más exitosos y transformadores de toda la ciencia. Capítulo 2. Dualidad, onda-partícula. La dualidad onda-partícula. La dualidad onda-partícula es uno de los principios más fundamentales y sorprendentes de la física cuántica. Se refiere al hecho de que todas las partículas, incluidas la luz y la materia, pueden presentar propiedades, tanto de onda como de partícula, dependiendo de cómo se observen. Este concepto remodeló nuestra comprensión del mundo físico y marcó un punto de inflexión importante en el desarrollo de la física moderna. La historia comienza con la luz. Durante siglos, los científicos debatieron si la luz era una onda o una partícula. En la década de 1600, Isaac Newton propuso que la luz estaba hecha de partículas que llamó corpúsculos. Casi al mismo tiempo, el físico holandés Christian Huygens argumentó que la luz era una onda, similar a las ondas en el agua. Estas dos teorías en competencia coexistieron durante mucho tiempo con evidencia experimental que respaldaba a ambas en varios puntos de la historia. En el siglo XIX, la teoría ondulatoria ganó terreno. Los experimentos de Thomas Young, en 1801, mostraron que cuando la luz pasa a través de dos rendijas estrechas e impacta en una pantalla, crea un patrón de bandas brillantes y oscuras. Esto se conoce como un patrón de interferencia y es característico del comportamiento ondulatorio. Si la luz fuera solo un flujo de partículas, formaría dos puntos brillantes detrás de las rendijas, no un patrón intrincado. El modelo de onda explicó esto bellamente, y durante gran parte del siglo XIX se aceptó ampliamente que la luz era una onda, pero el modelo de partícula de la luz regresó con un giro a principios del siglo XX. En 1905, Albert Einstein explicó el efecto fotoeléctrico, el fenómeno en el que la luz que golpea una superficie metálica puede expulsar electrones de ella. La teoría ondulatoria clásica no podía explicar por qué la luz por encima de cierta frecuencia, sin importar cuán intensa fuera, no lograba liberar electrones. Einstein propuso que la luz viene en paquetes discretos, o cuantos, ahora llamados fotones. Cada fotón transportaba energía proporcional a su frecuencia. Si la energía del fotón no es lo suficientemente alta, no puede desalojar a un electrón, independientemente de cuántos fotones estén presentes. Esta observación solo podía explicarse si la luz tuviera propiedades similares a las de las partículas. Estos dos comportamientos contradictorios, la interferencia similar a la de las ondas y la cuantificación similar a la de las partículas, parecían ser ciertos. Esta fue la primera señal clara de que las categorías clásicas de onda y partícula ya no eran suficientes. Luego vino la asombrosa idea de que la dualidad onda-partícula podría aplicarse, no solo a la luz, sino también a la materia. En 1924, el físico francés Louis de Broglie propuso que los electrones, que se creía firmemente que eran partículas, también podrían presentar propiedades ondulatorias. Sugirió que cada partícula, con momento, tiene una longitud de onda asociada, ahora llamada longitud de onda de Broglie. Aunque la idea era poco convencional, tenía profundas implicaciones teóricas y abrió la puerta a una visión unificada de la materia y la energía. En 1927, esta hipótesis fue probada experimentalmente por Clinton Davis, Sonny Lester Germer, en los Estados Unidos. Observaron que un haz de electrones dispersado por un cristal de níquel producía un patrón de difracción, al igual que los rayos X o la luz visible. Esta fue la prueba concluyente de que los electrones podían comportarse como ondas. Casi al mismo tiempo, experimentos similares de George Thomson, hijo de Harcho Thomson, quien había descubierto el electrón, confirmaron el mismo resultado.
La naturaleza dual de la materia ya no era teórica, era observable. Este descubrimiento fue revolucionario. Los electrones, que anteriormente se pensaba que eran partículas puntuales, podían comportarse como ondas en las condiciones adecuadas. Estas no eran metáforas o aproximaciones, el comportamiento ondulatorio era real y medible. Las implicaciones fueron profundas. Significaba que toda la materia tiene un carácter dual, y lo que observamos depende de cómo lo observemos. Una de las demostraciones más poderosas de la dualidad onda-partícula es el experimento de la doble rendija. En esta configuración, un haz de partículas, como fotones, electrones o incluso moléculas más grandes, se dirige a una barrera con dos rendijas. Detrás de la barrera hay una pantalla de detección. Si una rendija está abierta, las partículas pasan y forman una sola banda. Si ambas rendijas están abiertas y no se realiza ninguna observación de por qué rendija pasa cada partícula, surge un patrón de interferencia, lo que indica un comportamiento ondulatorio. Pero si se coloca un detector para observar por qué rendija pasa cada partícula, el patrón de interferencia desaparece y las partículas forman dos bandas distintas, como si fueran pequeñas balas. Este cambio, en el resultado, dependiendo solo de la presencia o ausencia de medición, es una característica definitoria de la mecánica cuántica. Desafía la idea de que las partículas tienen trayectorias o propiedades definidas antes de que las midamos. En cambio, sugiere que el acto de observación juega un papel en la determinación del comportamiento del sistema. El comportamiento de los objetos cuánticos se describe matemáticamente mediante funciones de onda. Estas funciones de onda se extienden por el espacio y representan la distribución de probabilidad de encontrar una partícula en un lugar determinado. La función de onda evoluciona, según la ecuación de Schrödinger, una fórmula central en la mecánica cuántica. Cuando no se realiza ninguna medición, la posición de la partícula se distribuye entre muchas posibilidades. Cuando ocurre una medición, la función de onda colapsa y la partícula aparece en un solo lugar. Esta naturaleza probabilística de los sistemas cuánticos no se debe a imperfecciones experimentales o falta de conocimiento. Es inherente a las matemáticas y al comportamiento del sistema, incluso con información perfecta sobre la función de onda. Uno no puede predecir con certeza el resultado exacto de un solo experimento, solo se conocen las probabilidades de antemano. Esta naturaleza dual se aplica no solo a los electrones o fotones, sino a todas las partículas. En las últimas décadas, los científicos han demostrado patrones de interferencia, utilizando átomos enteros e incluso moléculas grandes compuestas por docenas de átomos. Estos resultados indican que la dualidad onda-partícula es una propiedad general de la naturaleza, no restringida a la luz o a las partículas pequeñas. Cuanto más grande es el objeto, más corta es su longitud de onda, razón por la cual los objetos cotidianos no presentan un comportamiento ondulatorio notable. Las longitudes de onda de los objetos macroscópicos son tan pequeñas que se vuelven insignificantes para fines prácticos. A pesar de su naturaleza abstracta, la dualidad onda-partícula tiene consecuencias prácticas. Es esencial para comprender la estructura de los átomos, el comportamiento de los electrones en los sólidos y los mecanismos detrás de tecnologías como los microscopios electrónicos y los dispositivos semiconductores en los microscopios electrónicos. La naturaleza ondulatoria de los electrones permite a los científicos lograr resoluciones mucho más allá de las de los microscopios de luz tradicionales, revelando estructuras a escala nanométrica. La dualidad onda-partícula también reside en el corazón de la teoría cuántica de campos, el marco que combina la mecánica cuántica con la relatividad especial. En esta teoría, las partículas se ven como excitaciones o cuantos de campos subyacentes que permea el espacio. Estos campos vibran e interactúan, y los fenómenos resultantes se interpretan como partículas. En este sentido, las partículas son expresiones localizadas de ondas de campo, lo que refuerza la dualidad en una forma más moderna. Comprender la dualidad onda-partícula ha obligado a los físicos a abandonar las intuiciones clásicas y aceptar una descripción más compleja, pero precisa del universo. En lugar de preguntar si algo es una partícula o una onda, la física cuántica nos enseña que esas etiquetas son limitadas y dependen del contexto. Lo que importa es el comportamiento del sistema bajo condiciones específicas y cómo elegimos medirlo. Este principio
No indica una falla en nuestra lógica o experimentos, sino que revela una capa más profunda de la realidad que se vuelve visible solo a escalas muy pequeñas. La dualidad onda-partícula no es una contradicción, es una comprensión más amplia de que la naturaleza no encaja perfectamente en las categorías clásicas. En cambio, sigue sus propias reglas y esas reglas se vuelven visibles cuando hacemos las preguntas correctas de las maneras correctas. Aunque este comportamiento pueda parecer extraño, en comparación con la estabilidad del mundo macroscópico, constituye la base de toda la materia, la energía y la interacción. Cada átomo de tu cuerpo, cada haz de luz que hayas visto, y cada objeto material que te rodea debe sus propiedades a esta dualidad cuántica. Es una de las ideas más probadas, confirmadas y poderosas de toda la física, al revelar que las entidades pueden actuar como ondas y como partículas, dependiendo de cómo las observemos. La dualidad onda-partícula remodeló la ciencia, abre nuevos caminos para la investigación y la innovación y nos brinda herramientas para explorar la naturaleza en su nivel más fundamental. Al hacerlo, continúa guiando tanto la investigación teórica como la tecnología práctica, incluso un siglo después de su descubrimiento. Capítulo 3. El principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre es uno de los elementos más icónicos y fundamentales de la física cuántica. Remodela fundamentalmente cómo pensamos sobre la medición, la precisión y la naturaleza misma de la realidad física a escalas microscópicas, formulado por primera vez por el físico alemán Werner Heisenberg en 1927. El principio de incertidumbre revela un límite sobre cuán precisamente podemos conocer simultáneamente ciertos pares de propiedades físicas de un sistema cuántico. No es solo una limitación técnica de los instrumentos, sino una característica incorporada de cómo funciona la naturaleza en las escalas más pequeñas. En su núcleo, el principio de incertidumbre nos dice que hay un intercambio en la precisión con la que podemos medir dos cantidades relacionadas. El ejemplo más comúnmente discutido es la relación hadas. El ejemplo más comúnmente discutido es la relación entre la posición de una partícula y su momento. El momento es el producto de la masa y la velocidad, y en la mecánica clásica, tanto la posición como el momento pueden medirse con precisión infinita si usamos instrumentos suficientemente exactos. Pero la mecánica cuántica introduce un marco diferente, uno donde las partículas no se describen por ubicaciones y velocidades precisas, sino por funciones de onda, descripciones matemáticas que representan probabilidades. La función de onda para una partícula cuántica, como un electrón, se extiende por el espacio. Nos dice dónde es probable encontrar la partícula si realizamos una medición, pero no da una ubicación definida, hasta que esa medición se realiza realmente. Cuanto más amplia sea la función de onda en el espacio, más incierta será la posición de la partícula. Por el contrario, si la función de onda es estrecha y concentrada en el espacio, indicando una posición bien conocida, entonces su dispersión en el momento aumenta. Esta relación inversa entre la dispersión en la posición y la dispersión en la dispersión en el momento es exactamente lo que describe el principio de incertidumbre. La expresión formal del principio de Heisenberg a menudo se escribe como una desigualdad. El producto de las incertidumbres en la posición y el momento debe ser mayor o igual a una pequeña constante. Esto significa que cuanto más precisamente intentamos determinar la posición de una partícula, con menos precisión podemos conocer su momento y viceversa. Esta relación no se debe a fallas en nuestro equipo. Incluso con detectores perfectos y cero error experimental, el principio de incertidumbre sigue aplicándose. Es una consecuencia directa de la naturaleza ondulatoria de las partículas. Para entender por qué, considera una onda básica, una onda de una sola frecuencia. Se extiende infinitamente por el espacio, tiene una longitud de onda muy bien definida y por lo tanto un momento muy bien definido, pero debido a que está distribuida uniformemente, no tiene una ubicación particular, está completamente deslocalizada. Por otro lado, para localizar una onda en el espacio, para crear un paquete de ondas que tenga una posición específica, debes combinar muchas frecuencias diferentes. El resultado es una superposición de ondas con momentos ligeramente diferentes, lo que lleva a un paquete de ondas que está localizado, pero que es incierto en el momento. Este intercambio no se limita a la posición y el momento,
Este intercambio no se limita a la posición y el momento. El principio de incertidumbre se aplica también a otros pares de cantidades, como la energía y el tiempo, o el momento, angular y la orientación. En cada caso, existe un límite fundamental para cuán precisamente se pueden conocer ambas propiedades al mismo tiempo. Estas relaciones están todas arraigadas en la estructura matemática de la mecánica cuántica. Una de las consecuencias más importantes del principio de incertidumbre es que socava la idea clásica del determinismo. En la física de Newton, si conocemos la posición y el momento de cada partícula en un sistema, podemos, en teoría, predecir el estado futuro del sistema con precisión perfecta. Pero en la mecánica cuántica, tal conocimiento completo es imposible. Solo podemos hablar en términos de probabilidades y posibilidades, no de certezas. El futuro no está fijo, sino gobernado por distribuciones de probabilidades que surgen de la función de onda. Este principio también tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de lo que significa observar o medir algo. En la ciencia clásica, la medición es pasiva. Miramos un sistema y nuestra observación revela propiedades que ya estaban allí. En la mecánica cuántica, sin embargo, la medición es un proceso activo que altera el estado del sistema. El principio de incertidumbre asegura que cuanto más intentamos precisar una propiedad, más perturbamos su propiedad complementaria. Un famoso experimento mental que ilustra esto es el microscopio de Heisenberg. Imagina intentar observar un electrón usando un microscopio que utiliza luz. Para obtener una imagen clara, podríamos intentar usar fotones de alta energía con longitudes de onda cortas. Estos nos permitirían resolver pequeños detalles y determinar la posición de los electrones con mayor precisión. Pero el fotón de alta energía también transferiría una gran cantidad de momento al electrón al interactuar, perturbando su velocidad. Si usamos fotones de menor energía para evitar perturbar el momento de los electrones, la longitud de onda larga de la luz nubla nuestra imagen y hace que la posición sea menos precisa. Este dilema ejemplifica el intercambio inevitable entre conocer la posición y conocer el momento. En términos prácticos, el principio de incertidumbre establece límites estrictos sobre lo que podemos saber sobre sistemas como átomos, moléculas y partículas subatómicas. Por ejemplo, explica por qué los electrones en los átomos no caen simplemente al núcleo. Si un electrón estuviera confinado en una región extremadamente pequeña, cerca del núcleo, su posición estaría muy bien definida, pero su momento, y por lo tanto, su energía cinética, tendrían que ser extremadamente grandes, lo que haría que tal estado fuera inestable. En cambio, los electrones existen en regiones del espacio llamadas orbitales, que representan las distribuciones de probabilidad de dónde se podría encontrar un electrón. Estos orbitales son estables debido al delicado equilibrio impuesto por el principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre también es esencial para comprender el concepto de energía del punto cero, la idea de que los sistemas cuánticos nunca llegan completamente al reposo, incluso a una temperatura de cero absoluto. Un oscilador armónico cuántico, como un átomo que vibra en una red cristalina, conserva una cantidad mínima de energía debido a las limitaciones del principio de incertidumbre. Si tuviera energía cero, su posición y su momento se conocerían con exactitud, lo cual prohíbe el principio. Esta energía residual es una consecuencia inevitable de las reglas cuánticas. En el reino de la física de partículas, el principio de incertidumbre proporciona información sobre la naturaleza fugaz de ciertas partículas y fenómenos. Por ejemplo, a las partículas virtuales, que aparecen y desaparecen brevemente en la teoría cuántica de campos, se les permite violar la conservación de la energía durante periodos de tiempo muy cortos, un fenómeno permitido por la forma de tiempo y energía del principio de incertidumbre. Estas partículas virtuales contribuyen a efectos observables. Aunque estas implicaciones pueden parecer abstractas, el principio de incertidumbre tiene consecuencias muy reales y medibles. Sus predicciones han sido confirmadas en innumerables experimentos a lo largo de décadas de investigación. Desempeña un papel central en la óptica cuántica, donde la manipulación de la luz a nivel cuántico requiere un control preciso sobre variables complementarias, como la fase y la amplitud. También afecta a la metrología de precisión, la ciencia de realizar mediciones extremadamente exactas
al definir los límites de sensibilidad para instrumentos como relojes atómicos y detectores de ondas gravitacionales. Comprender el principio de incertidumbre requiere un cambio de perspectiva. En el mundo clásico, tiene sentido imaginar que las partículas tienen posiciones y velocidades exactas en todo momento, incluso si no las conocemos. Pero la física cuántica nos obliga a aceptar un nuevo tipo de conocimiento, uno que es inherentemente probabilístico y se basa en lo que se puede y no se puede saber simultáneamente. Esto no significa que el mundo cuántico sea caótico o esté mal definido. Al contrario, sigue reglas estrictas y produce predicciones estadísticas precisas. El principio de incertidumbre no es un fallo de medición o una limitación tecnológica. Es una característica fundamental de cómo funciona la naturaleza. Está integrado en las matemáticas de la teoría cuántica y respaldado por un siglo de validación experimental. En lugar de pensar en ello como un obstáculo, los físicos lo han adoptado como una guía, un principio que da forma a todo, desde la estabilidad de los átomos hasta el comportamiento de los agujeros negros, aunque el principio se aplica a escalas mucho más pequeñas que las de la vida cotidiana, subyace al comportamiento de toda la materia y la energía. Explica por qué el mundo atómico está estructurado de la manera en que lo está, por qué los electrones ocupan niveles de energía específicos, y por qué el universo no está congelado en una previsibilidad determinista. Introduce una especie de visión difusa de la realidad, un recordatorio de que incluso las cantidades más fundamentales del universo vienen con un grado de variabilidad inherente. En el vasto panorama de la física, el principio de incertidumbre se erige como un recordatorio silencioso, pero poderoso de que el conocimiento mismo tiene límites, y dentro de esos límites surgen nuevas ideas, no de la capacidad de saberlo todo, sino de comprender los límites de lo que se puede saber. Capítulo 4. Superposición cuántica. La superposición cuántica es uno de los conceptos más esenciales y desconcertantes de la física cuántica. Se refiere a la idea de que un sistema cuántico puede existir en múltiples estados posibles al mismo tiempo, y que solo a través de la observación el sistema se asienta en un resultado único y definido. Este principio no es solo teórico, se ha observado en innumerables experimentos, y es fundamental para cómo se comportan las partículas, los átomos y las moléculas, a las escalas más pequeñas. Sin embargo, desafía nuestra comprensión del sentido común del mundo, donde las cosas parecen estar en un estado u otro, no en ambos a la vez. En la física clásica, un objeto solo puede estar en un estado a la vez. Una pelota está en el lado izquierdo de una mesa, o en el derecho. Un interruptor está encendido o apagado. Pero en el reino cuántico, el comportamiento de las partículas está gobernado por funciones de onda que describen las probabilidades de diferentes resultados. Hasta que se realiza una medición, el sistema no está en uno de esos resultados, está en todos ellos a la vez, en una superposición. Para entender la superposición, ayuda a considerar cómo se comportan las partículas como ondas. En la mecánica cuántica, partículas como electrones, fotones o átomos están asociadas con funciones de onda. Estas funciones de onda no son ondas físicas, como el agua o el sonido, sino funciones matemáticas que describen la probabilidad de encontrar la partícula en varios estados. Cuando una partícula puede estar en más de un estado, su función de onda total se forma sumando las funciones de onda total, se forma sumando las funciones de onda de todos esos estados. Esta adición no es una mezcla aleatoria, sino una suma coherente, donde los componentes individuales interfieren entre sí. El resultado de esta adición es una nueva función de onda, que refleja la superposición de todos los estados posibles que la partícula podría ocupar. Por ejemplo, si un electrón puede estar en la ubicación A o en la ubicación B, su función de onda podría incluir ambas ubicaciones. Antes de que se realice cualquier observación, el electrón no solo está posiblemente en A o B, está verdaderamente en ambos, descrito por una función de onda que incluye ambas posibilidades simultáneamente. Las probabilidades de encontrar la partícula en cualquiera de las dos ubicaciones se vuelven reales solo cuando se realiza una medición, lo que hace que la función de onda colapse en un solo resultado. Una de las ilustraciones más conocidas de la superposición es el famoso experimento mental llamado el gato de Schrödinger, ideado por el físico austríaco Erwin Schrödinger en 1935. El experimento describe un escenario hipotético
en el que se coloca un gato en una caja sellada, con un mecanismo que tiene un 50% de posibilidades de liberar veneno, dependiendo de la desintegración de un átomo radiactivo. Según la teoría cuántica, hasta que se abre la caja y se observa el sistema, el átomo existe en una superposición de estados desintegrados y no desintegrados. En consecuencia, se considera que el gato está tanto vivo como muerto, no en el sentido de estar parcialmente vivo, sino en el sentido de estar en ambos estados simultáneamente. El punto del experimento de Schrödinger era resaltar la extrañez de aplicar reglas cuánticas a objetos macroscópicos. En la práctica, la superposición cuántica es difícil de observar directamente a grandes escalas, porque los sistemas más grandes interactúan rápidamente con sus entornos en un proceso conocido como de coherencia. Este proceso hace que el sistema pierda su coherencia cuántica y se comporte de manera más clásica, pero a escalas pequeñas, como átomos individuales, electrones o fotones. La superposición no solo es real, sino medible. Los experimentos han confirmado repetidamente la existencia de la superposición. En un ejemplo, los científicos envían electrones individuales a través de un par de rendijas en una barrera. Si no se realiza ninguna medición para determinar por qué rendija pasa el electrón se comporta como si pasara por ambas rendijas simultáneamente, creando un patrón de interferencia en una pantalla. Este patrón es el resultado de que la función de onda de los electrones está en una superposición de pasó por la rendija A y pasó por la rendija B. Solo cuando se colocan detectores para monitorear el camino, desaparece la interferencia y el electrón se comporta como una partícula clásica que pasó por una rendija u otra. La superposición no se limita a la posición. Los sistemas cuánticos pueden estar en superposiciones de otras propiedades como el spin, la polarización o los niveles de energía. Por ejemplo, el spin de un electrón puede apuntar en diferentes direcciones. Hasta que se mide, el spin está en una superposición de arriba y abajo. Una vez medido, el spin adopta un valor definido antes de la medición. Sin embargo, el spin de la partícula está en una auténtica mezcla cuántica de ambas posibilidades. Este principio también se utiliza en experimentos con fotones, donde la polarización puede existir en una superposición de estados horizontales y verticales. Estos comportamientos no son meras peculiaridades de la teoría, son verificados experimentalmente y matemáticamente predecibles. Las computadoras cuánticas dependen en gran medida del principio de superposición. A diferencia de las computadoras clásicas, que usan bits que pueden estar en uno de dos estados, 0 o 1, las computadoras cuánticas usan bits cuánticos, o qubits, que pueden estar en superposiciones de ambos estados al mismo tiempo. Esto permite a las computadoras cuánticas realizar ciertos cálculos de manera mucho más eficiente al procesar múltiples posibilidades en paralelo. Sin embargo, mantener la superposición en los qubits es un desafío técnico importante. El fenómeno de la superposición también juega un papel en la química cuántica y la física atómica. Los electrones y los átomos se describen mediante funciones de onda que forman patrones de ondas estacionarias alrededor del núcleo. Estas ondas estacionarias representan superposiciones de posibles posiciones y energías. Las formas e interacciones de estas funciones de onda determinan cómo los átomos se unen entre sí y forman moléculas. En las reacciones químicas, los estados de transición a menudo involucran superposiciones de diferentes disposiciones de enlace. Las superposiciones de enlace está en el corazón de por qué los sistemas cuánticos se comportan de manera diferente a los clásicos. Introduce la idea de que las partículas no tienen propiedades definidas hasta que esas propiedades son observadas. Esto lleva a preguntas sobre la naturaleza de la medición, el papel de los observadores y la integridad de la teoría cuántica. Si bien estas preguntas han provocado debates y diversas interpretaciones de la mecánica cuántica, la realidad física de la superposición nunca ha sido puesta en duda. Los físicos también han explorado la superposición, utilizando sistemas cada vez más grandes. En los últimos años, los investigadores han logrado colocar pequeñas moléculas que consisten en docenas o incluso cientos de átomos en estados de superposición. Estos experimentos superan los límites de cuán grande puede ser un sistema mientras sigue exhibiendo un comportamiento cuántico. A pesar de su extrañez, las matemáticas de la superposición son precisas y confiables.
Comprender la superposición requiere dejar de lado la noción de que los sistemas físicos deben estar siempre en estados observables definidos. En el mundo cuántico, las potencialidades coexisten hasta que el acto de medición las reduce a realidades. Las implicaciones de esta idea son vastas. Sugiere un nivel de indeterminación en la naturaleza que no se debe a la ignorancia o al caos, sino que es parte del tejido de la realidad. Al mismo tiempo, la superposición ofrece herramientas poderosas para la tecnología y la comprensión científica. Capítulo 5. Entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico es uno de los fenómenos más intrigantes y confirmados experimentalmente en la física moderna. Describe una condición en la que dos o más partículas cuánticas se vinculan de tal manera que el estado de una partícula no puede describirse de forma independiente del estado de la otra sin importar cuán lejos estén. Esta conexión persiste incluso cuando las partículas entrelazadas están separadas por vastas distancias. Lo que le sucede a una afecta inmediatamente a la otra, no a través de ninguna señal o fuerza que viaje entre ellas, sino como consecuencia de las matemáticas que gobiernan su estado cuántico compartido. El concepto de entrelazamiento surge naturalmente de los principios de la mecánica cuántica, particularmente de la idea de la superposición. Cuando dos sistemas cuánticos interactúan y luego se separan, sus funciones de onda pueden entrelazarse, lo que significa que sus probabilidades ya no son independientes. En cambio, se describe mediante una única función de onda combinada. Para entender cómo funciona el entrelazamiento, ayuda a considerar un ejemplo simple que involucre el spin de las partículas. El spin es una propiedad cuántica fundamental. Para los electrones, el spin puede tomar uno de dos valores, arriba o abajo. Si dos electrones interactúan de tal manera que deben tener spines opuestos, su estado de spin total se entrelaza. Si uno se mide y resulta ser spin arriba, el otro será spin abajo, y viceversa. Pero hasta que se realiza una medición, ninguno de los dos electrones tiene un spin definido. En cambio, existen en una superposición de ambas posibilidades, y los resultados están estrictamente correlacionados. Este estado entrelazado no depende de la distancia entre las partículas. Si un electrón se envía a un lado del universo y el otro al lado opuesto, medir el spin de uno todavía determina el spin del otro al instante. Esta característica desconcertó incluso a los fundadores de la teoría cuántica. En 1935, Albert Einstein, Boris Podolsky y Nathan Rosen publicaron un artículo argumentando que tal comportamiento implicaba que la mecánica cuántica estaba incompleta. Sugería que debía haber variables ocultas, factores desconocidos que predeterminaban el resultado de cada medición. Einstein se refirió famosamente al entrelazamiento como una acción fantasmal a distancia, expresando malestar con la idea de que una partícula pudiera influir instantáneamente en otra. Esto llevó a la formulación de lo que se conoció como la paradoja Ephraim. La paradoja señalaba que si la mecánica cuántica era correcta, permitía efectos no locales, influencias que viajaban más rápido que la luz, violando aparentemente el principio de causalidad. Durante décadas, esta cuestión permaneció sin resolver. ¿Podría haber variables ocultas subyacentes al comportamiento cuántico? ¿O era la teoría verdaderamente no local, en la forma en que parecía ser? En la década de 1960, el físico John Bell ideó una manera de probar estas ideas en competencia. Desarrolló lo que ahora se llaman las desigualdades de Bell, relaciones matemáticas que se satisfarían si las variables ocultas gobernaran los resultados de las mediciones, pero si el entrelazamiento se comportaba como predecía la mecánica cuántica, entonces las desigualdades se violarían. En las décadas de 1970 y 1980, diversos experimentos con fotones entrelazados demostraron que las correlaciones observadas en el entrelazamiento no podían explicarse por variables ocultas locales. El entrelazamiento cuántico es una característica real, medible y bien entendida de la naturaleza. No implica comunicación más rápida que la luz ni ninguna transferencia de información en el sentido tradicional. Lo que demuestra es que las propiedades de las partículas entrelazadas no son independientes, son parte de un único sistema unificado, independientemente de la separación espacial. El entrelazamiento desafía nuestras intuiciones sobre la separación y la independencia. En la física clásica, los objetos tienen sus propias propiedades independientemente de lo que les suceda a otros objetos.
Pero en la mecánica cuántica, el estado de un sistema puede ser fundamentalmente relacional. Dos partículas que una vez estuvieron entrelazadas permanecen conectadas no a través de una atadura física, sino a través de la estructura matemática de su función de onda. Esta interconexión tiene implicaciones prácticas más allá de la filosofía fundacional. El entrelazamiento es fundamental para el desarrollo de tecnologías emergentes en la ciencia de la información cuántica. Una de las aplicaciones más prometedoras es la comunicación cuántica, específicamente la distribución de claves cuánticas. En este proceso, dos partes pueden compartir una clave de cifrado secreta mediante el intercambio de partículas entrelazadas. Debido a que las correlaciones entre las partículas entrelazadas son perfectas y no pueden interceptarse sin perturbar el sistema, cualquier intento de escucha se vuelve inmediatamente detectable. Esta propiedad ofrece el potencial de un cifrado inquebrantable. Otra aplicación es la teletransportación cuántica, que suena a ciencia ficción, pero que está firmemente arraigada en la física experimental. La teletransportación cuántica no implica el transporte de materia de un lugar a otro. En cambio, se refiere a la transportación de materia de un lugar a otro. En cambio, se refiere a la transferencia de estados cuánticos entre partículas distantes utilizando el entrelazamiento. Este proceso requiere tanto entrelazamiento cuántico como comunicación clásica. Ha sido demostrado muchas veces en laboratorios y se considera una herramienta fundamental para construir futuras redes cuánticas. El entrelazamiento también es esencial en el funcionamiento de las computadoras cuánticas. En la computación clásica, los bits son independientes. En una computadora cuántica, sin embargo, los qubits pueden entrelazarse entre sí, lo que permite correlaciones complejas y un paralelismo que sería imposible con los bits clásicos. Este entrelazamiento permite que los algoritmos cuánticos realicen ciertos cálculos de manera mucho más eficiente que sus contrapartes clásicas. En un nivel más fundamental, el entrelazamiento juega un papel en nuestra comprensión de los sistemas físicos en muchas áreas de la física. En la química cuántica, los electrones entrelazados determinan la estructura y estabilidad de las moléculas. En la física de la materia condensada, el entrelazamiento subyace a fenómenos como la superconductividad. En la física de altas energías, se está explorando el entrelazamiento en las teorías de los agujeros negros y en el tejido mismo del espacio-tiempo. Algunas propuestas incluso sugieren que la geometría del espacio-tiempo puede surgir de patrones de entrelazamiento en campos cuánticos subyacentes. Si bien el entrelazamiento es un fenómeno sorprendente, no permite la comunicación más rápida que la luz, ni viola las leyes de la relatividad. Aunque la medición del estado de una partícula correlaciona instantáneamente con el estado de su pareja entrelazada, los resultados siguen siendo aleatorios. Esta aleatoriedad garantiza que no se pueda transmitir información utilizable más rápido que la luz. En otras palabras, si bien la correlación es instantánea, no se puede usar para enviar un mensaje o causar un efecto que rompa la causalidad. Esta distinción sutil, pero crucial, mantiene a la mecánica cuántica consistente con los principios de la relatividad especial. La confirmación experimental del entrelazamiento ha sido uno de los grandes triunfos de la física moderna. En años recientes, los investigadores han entrelazado partículas a distancias de cientos de kilómetros, incluso entre estaciones terrestres y satélites en órbita. Estos resultados no solo apoyan los fundamentos teóricos de la mecánica cuántica, sino que también abren la puerta a redes cuánticas a escala global. El hecho de que las partículas puedan permanecer entrelazadas a distancias tan largas, sin ninguna conexión física o fuerza clásica entre ellas, habla del carácter profundamente no local de la mecánica cuántica. Muestra que nuestras intuiciones clásicas sobre el espacio, el tiempo y la separabilidad no son características fundamentales del mundo, sino aproximaciones que se rompen a nivel cuántico. En este marco, la información no está confinada a ubicaciones únicas, sino que se distribuye sobre sistemas entrelazados. A pesar de la naturaleza contraintuitiva del entrelazamiento, ahora es una parte bien entendida del mundo cuántico. Sus predicciones coinciden con los datos experimentales con una precisión extraordinaria, y sus efectos pueden ser manipulados, aprovechados y controlados en el laboratorio. Lo que alguna vez fue visto como una rareza filosófica se ha convertido en una piedra angular de las tecnologías cuánticas y en una puerta de entrada para comprender la estructura más profunda de la realidad. Al estudiar y aplicar esas reglas,
no solo profundizamos nuestro conocimiento del universo, sino que también desarrollamos nuevas herramientas que pueden dar forma al futuro de la ciencia y la tecnología. Capítulo 6. El efecto del observador. El efecto del observador es uno de los temas más debatidos y a menudo mal interpretados en la física cuántica. Se refiere a la observación de que el acto de medir o medir un sistema cuántico altera inevitablemente su estado. Este concepto desafía la visión clásica de que el mundo existe independientemente de si lo miramos o no. En la física cuántica, el observador y lo observado están íntimamente interconectados y el proceso de obtener información sobre un sistema cambia fundamentalmente su comportamiento. Para entender el efecto del observador, es esencial distinguir entre las escalas clásica y cuántica. En nuestra vida cotidiana, medir algo suele ser pasivo. Por ejemplo, medir la temperatura de una habitación con un termómetro no cambia notablemente la temperatura de la habitación. Mirar un automóvil en movimiento no afecta su velocidad ni su dirección. Esto se debe a que las herramientas que utilizamos y la luz que rebota en estos objetos macroscópicos tienen un impacto insignificante sobre ellos. Sin embargo, en el mundo cuántico, las cosas son muy diferentes. Las partículas como los electrones y los fotones son tan pequeñas que cualquier intento de medirlas requiere una interacción con otra partícula o campo. Por ejemplo, para ver un electrón, podrías hacer que un fotón de luz rebote en él. Pero el fotón porta energía y momento, y cuando golpea al electrón, cambia la trayectoria y la velocidad del mismo. En este nivel, la medición no es pasiva, sino un proceso físico activo que perturba el sistema. El ejemplo más famoso del efecto del observador es el experimento de la doble rendija con electrones, cuando los electrones se disparan a través de dos rendijas hacia una pantalla de detección, sin ningún dispositivo de monitoreo, forman un patrón de interferencia. Esto indica que cada electrón se comporta como una onda y pasa por ambas rendijas simultáneamente, pero si se coloca un detector en las rendijas para observar por cuál pasa cada electrón, el patrón de interferencia desaparece. Los electrones dejan de actuar como ondas y comienzan a actuar como partículas puntuales, golpeando la pantalla en dos bandas definidas. El simple acto de observar o recopilar información sobre el camino de los electrones colapsa su función de onda. Este colapso de la función de onda es una pieza central de la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica. Sugiere que antes de la observación, un sistema existe en una superposición de todos los estados posibles, descritos por una distribución de probabilidad. El acto de medición obliga al sistema a elegir un solo estado concreto. En este sentido, el observador desempeña un papel activo en la determinación del resultado de un experimento. Es importante aclarar que observador en física cuántica no requiere necesariamente de un ser humano consciente. Un observador puede ser cualquier aparato de medición, un detector o incluso una partícula ambiental que interactúe con el sistema. Lo que importa es la interacción física que conduce a la extracción de información. Por esta razón, muchos físicos prefieren el término medición sobre observación para evitar connotaciones filosóficas engañosas. El efecto del observador también está profundamente relacionado con el principio de incertidumbre de Heisenberg. El principio establece que no podemos conocer ciertos pares de propiedades, como la posición y el momento, con precisión infinita simultáneamente. El efecto del observador proporciona una explicación física de por qué el proceso de medir una propiedad altera inevitablemente la otra. Cuanto más precisamente intentamos localizar una partícula usando luz de longitud de onda corta y alta energía, más cambiamos su momento a través del impacto de los fotones. Este intercambio es una limitación fundamental de la naturaleza. Los científicos han ideado experimentos sofisticados para explorar los límites del efecto del observador. Uno de ellos es el experimento de elección retardada. En este escenario, la decisión de observar por qué camino viaja una partícula se toma después de que la partícula ya haya pasado por el aparato, pero antes de que llegue a la pantalla de detección. Sorprendentemente, los resultados muestran que incluso esta observación retrasada determina si la partícula se comportó como una onda o como una partícula durante su viaje anterior. Tales resultados sugieren que nuestras nociones de causalidad y tiempo pueden ser más complejas en el nivel cuántico. El efecto del observador tiene implicaciones prácticas
Para la tecnología, en la computación cuántica, el efecto del observador es tanto una herramienta como un desafío. La medición de un qubit colapsa su estado de superposición, permitiendo a los científicos leer el resultado de un cálculo. Sin embargo, las interacciones no deseadas con el entorno, que actúan como observaciones constantes, pueden causar decoherencia y destruir la información cuántica. Por eso, las computadoras cuánticas deben estar extremadamente aisladas y operar a temperaturas cercanas al cero absoluto para minimizar la interferencia ambiental. En la criptografía cuántica, el efecto del observador se utiliza para garantizar una comunicación segura. Si dos personas comparten información utilizando partículas entrelazadas, cualquier intento de un espía por interceptar y medir esas partículas alterará inevitablemente sus estados. Este cambio alerta inmediatamente a los usuarios legítimos de que el sistema ha sido comprometido. En este caso, el efecto del observador actúa como un sistema de seguridad natural que protege la privacidad de la información. El fenómeno también plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad. ¿Existe el mundo en un estado definido, cuando no estamos mirando? ¿O es la realidad una red de potencialidades, que solo se vuelven concretas a través de la interacción? Estas preguntas han llevado a diversas interpretaciones de la mecánica cuántica, desde la interpretación de Copenhague hasta la interpretación de los muchos mundos, que sugiere que cada medición posible ocurre en una rama diferente del universo. A pesar de los debates filosóficos, las aplicaciones prácticas y las realidades experimentales del efecto del observador son claras. Es una característica medible del mundo físico que ha sido verificada en laboratorios de todo el mundo. Nos recuerda que no somos meros espectadores externos del universo, sino participantes activos integrados en el tejido de la naturaleza. Entender el efecto del observador requiere que reconsideremos nuestra relación con lo que estudiamos. Nos enseña que la información no es gratuita y que el acto de conocer requiere una interacción física que deja una huella. Este principio continúa guiando la investigación en física fundamental y el desarrollo de nuevas tecnologías, recordándonos la profunda e inquebrantable conexión entre el observador y el universo. Capítulo 7. Efecto túnel cuántico. El efecto túnel cuántico es uno de los fenómenos más extraños y fascinantes de la mecánica cuántica. Se refiere a la capacidad de las partículas para pasar a través de barreras energéticas que, según la física clásica, deberían ser impenetrables. Este comportamiento no es solo una curiosidad teórica, sino que es vital para muchos procesos naturales y para gran parte de la tecnología moderna. Desafía nuestra intuición cotidiana sobre los límites y las barreras, revelando una característica profunda de la naturaleza ondulatoria de la materia. En la física clásica, imagina una pelota rodando hacia una colina. Si la pelota no tiene suficiente energía cinética para llegar a la cima, rodará hacia atrás. La colina actúa como una barrera insuperable. Para saltar al otro lado, la pelota debe poseer una cantidad de energía igual o mayor que la energía potencial de la cima de la colina. En el mundo macroscópico, las reglas son sencillas y predecibles. Sin suficiente energía, no hay paso. Pero en el reino cuántico, las partículas como los electrones se comportan tanto como partículas como ondas. La posición de una partícula no es un punto único, sino que se describe mediante una función de onda, que representa la distribución de probabilidad de dónde se puede encontrar la partícula. Cuando una función de onda cuántica se encuentra con una barrera, no cae instantáneamente a cero. En cambio, se desvanece exponencialmente a través de la barrera. Si la barrera es lo suficientemente delgada, una pequeña porción de la función de onda puede extenderse hasta el otro lado. Esta pequeña cola de la función de onda significa que existe una probabilidad distinta de cero de encontrar la partícula al otro lado de la barrera, incluso si su energía es menor que la altura de la misma. A este proceso, donde la partícula aparece repentinamente, al otro lado, como si hubiera excavado un túnel, es lo que llamamos efecto túnel cuántico. La probabilidad de que ocurra el efecto túnel depende de dos factores principales: el ancho de la barrera y la masa de la partícula. Cuanto más delgada sea la barrera y la masa de la partícula, más probable será el efecto túnel. Los electrones, al ser muy ligeros, son particularmente propensos a este fenómeno. Las partículas más pesadas, como los núcleos atómicos, también pueden tunelar, pero con una probabilidad mucho menor. Este comportamiento es puramente cuántico y no tiene equivalente en la mecánica clásica.
Uno de los procesos naturales más críticos impulsados por el efecto túnel es la fusión nuclear en las estrellas. En el núcleo del Sol, los núcleos de hidrógeno quieren fusionarse para formar helio. Sin embargo, los núcleos están cargados positivamente y se repelen con una fuerza tremenda, conocida como la barrera de Coulomb. Incluso a las temperaturas y presiones extremas del Sol, la mayoría de los núcleos no tienen suficiente energía para superar esta repulsión clásica. Es el efecto túnel cuántico lo que permite que una pequeña fracción de estos núcleos pase a través de la barrera de repulsión y se fusione. Sin el efecto túnel, el Sol no brillaría y la vida tal como la conocemos no existiría. El efecto túnel también juega un papel fundamental en la desintegración radiactiva. En ciertos tipos de desintegración, alfa, un núcleo libera una partícula alfa compuesta por 2 protones y 2 neutrones. Estas partículas alfa están confinadas dentro del núcleo por la fuerza nuclear fuerte. Clásicamente, no tienen suficiente energía para escapar de la atracción del núcleo, pero a través del efecto túnel cuántico pueden atravesar la barrera de energía y ser emitidas. El tiempo que tarda una sustancia radiactiva en desintegrarse está directamente relacionado con la probabilidad de que sus partículas atraviesen por túnel las barreras nucleares. En la tecnología moderna, el efecto túnel cuántico es el principio detrás de herramientas increíbles, como el microscopio de efecto túnel, o STM. Este dispositivo utiliza una aguja metálica extremadamente afilada que se coloca muy cerca de una superficie conductora. Entre la aguja y la superficie hay un pequeño espacio vacío que actúa como una barrera. Cuando se aplica un pequeño voltaje, los electrones tunelan a través del espacio, creando una corriente medible. Debido a que la probabilidad de túnel es extremadamente sensible a la distancia, el STM puede detectar variaciones en la superficie con precisión atómica. Esto permite a los científicos visualizar átomos individuales y manipularlos, abriendo la puerta a la nanotecnología. El efecto túnel cuántico también es esencial para el funcionamiento de los chips de memoria flash, utilizados en unidades USB, teléfonos inteligentes y computadoras de estado sólido. En estos dispositivos, la información se almacena, atrapando electrones en una estructura llamada puerta flotante. Para escribir o borrar datos, los electrones se obligan a atravesar túneles a través de una fina capa aislante. Este control preciso del movimiento de electrones a nivel cuántico permite el almacenamiento de datos duradero y de alta velocidad. Otro componente tecnológico que depende de este fenómeno es el diodo túnel, un tipo de semiconductor que permite que la corriente pase muy rápidamente debido al efecto túnel, lo que lo hace útil en aplicaciones de alta frecuencia. En el campo de la biología, algunos investigadores sugieren que el efecto túnel cuántico podría desempeñar un papel en las mutaciones del DNA. Los protones en los enlaces de hidrógeno que mantienen unidas las hebras de DNA podrían atravesar túneles entre posiciones, alterando potencialmente el código genético, aunque esto sigue siendo un área de estudio activa y algo especulativa, resalta el alcance potencial de los efectos cuánticos en los sistemas vivos. A pesar de su utilidad y ubicuidad, el efecto túnel cuántico sigue siendo un recordatorio de cuán extrañamente funciona el universo en sus niveles más profundos. Muestra que las barreras no son tan absolutas como parecen y que la naturaleza siempre deja una puerta abierta para lo improbable. Esta capacidad de las partículas para existir donde las leyes clásicas dicen que no deberían es testimonio de la riqueza y el misterio del marco cuántico. Comprender el efecto túnel requiere un cambio de perspectiva sobre el espacio y la energía. En el mundo cuántico, el espacio no está simplemente ocupado, está impregnado de funciones de probabilidad. Las barreras no son muros sólidos, sino desafíos energéticos que pueden eludirse mediante la naturaleza ondulatoria de la materia. Este principio ha sido probado con una precisión asombrosa y continúa siendo una piedra angular tanto de la ciencia fundamental como de la innovación tecnológica, desde las estrellas que iluminan el cielo nocturno hasta los dispositivos en nuestros bolsillos. El efecto túnel cuántico es una fuerza silenciosa, pero poderosa que da forma a nuestro universo. Al estudiar y aprovechar este fenómeno, continuamos empujando los límites de lo posible, revelando las formas ocultas en que la naturaleza navega por sus propios límites. Capítulo 8. Probabilidad y estadística cuántica. La probabilidad
y la estadística cuántica forman la columna vertebral de cómo entendemos y predecimos el comportamiento de las partículas en el universo. A diferencia de la física clásica, que a menudo busca certezas y resultados definidos, la mecánica cuántica es inherentemente probabilística. Esta distinción marca un cambio fundamental en la filosofía científica, pasando de un universo de trayectorias exactas a uno de posibilidades estadísticas. Comprender este concepto es clave para apreciar cómo funciona el mundo cuántico y por qué se comporta de manera tan diferente a nuestra experiencia cotidiana. En la física de Newton, el objetivo es el determinismo. Si conoces la posición inicial y la velocidad de un objeto, así como las fuerzas que actúan sobre él, puedes calcular su posición exacta en cualquier momento futuro. En este marco, la probabilidad solo entra en juego cuando nos falta información completa, como al lanzar un dado o predecir el clima. Pero en teoría, si tuviéramos datos perfectos y poder computacional, las probabilidades desaparecerían a favor de las certezas. En cambio, la física cuántica integra la probabilidad directamente en sus leyes fundamentales. El estado de un sistema cuántico se describe mediante una función de onda. La función de onda no nos dice dónde está una partícula, sino que proporciona la amplitud de probabilidad de encontrar la partícula en varios lugares. Para encontrar la probabilidad real, los físicos elevan al cuadrado la magnitud de la función de onda. Un principio conocido como la regla de Born. El resultado es una distribución de probabilidad que nos indica las regiones donde es más o menos probable observar la partícula. Esta naturaleza probabilística significa que incluso con un conocimiento perfecto de la función de onda, no se puede predecir el resultado de una medición única. Solo se pueden predecir las probabilidades de diferentes resultados sobre muchos experimentos idénticos. Por ejemplo, al estudiar el comportamiento de un electrón en un átomo, no decimos que el electrón orbita en una trayectoria circular específica. En cambio, describimos un orbital, una nube de probabilidad, que muestra dónde es más probable encontrar al electrón. Esta visión reemplaza las órbitas planetarias nítidas del modelo de Bohr con una descripción más fluida y precisa de la estructura atómica. El uso de la estadística en la mecánica cuántica se vuelve aún más crucial cuando se trata de sistemas de muchas partículas. Las partículas cuánticas se dividen en dos categorías principales, bosones y fermiones, cada una de las cuales sigue reglas estadísticas diferentes. Estas reglas determinan cómo se comportan las colecciones de partículas y dan lugar a las propiedades de la materia y la energía que observamos. Los fermiones, como los electrones, protones y neutrones, siguen la estadística de Fermi y Dirac. La regla más importante para los fermiones es el principio de exclusión de Pauli, que establece que dos fermiones no pueden ocupar el mismo estado cuántico al mismo tiempo. Esta simple regla es la razón por la cual los electrones se apilan en diferentes niveles de energía en los átomos y por qué la materia sólida tiene estructura y volumen. Sin la estadística de Fermi-Dirac, los átomos colapsarían y la química tal como la conocemos no existiría. Los bosones, como los fotones y los gluones, siguen la estadística de Bose y Einstein. A diferencia de los fermiones, a los bosones les gusta ocupar el mismo estado. Este comportamiento permite la creación de láseres, donde innumerables fotones se amontonan en un solo estado cuántico coherente. A muy bajas temperaturas, los bosones pueden formar un condensado de Bose y Einstein, un estado único de la materia donde un gran número de partículas se comporta como una sola entidad cuántica gigante. Estos efectos colectivos son demostraciones directas de las leyes estadísticas cuánticas que operan a gran escala. La transición de las descripciones individuales a las estadísticas es lo que permite a la física cuántica explicar las propiedades macroscópicas de los materiales, macroscópicas de los materiales. La conductividad eléctrica, el magnetismo y la capacidad calorífica de los sólidos surgen del comportamiento estadístico de los electrones y los átomos que los componen. Al promediar el comportamiento de billones de partículas, las probabilidades cuánticas a pequeña escala se transforman en las propiedades predecibles que medimos en el laboratorio. Un concepto importante en este marco es el valor de expectativa. En la mecánica cuántica, si realizamos la misma medición en muchos sistemas idénticos, el promedio de todos esos resultados es el valor de expectativa. Representa el resultado promedio a largo plazo que esperamos de un proceso cuántico. Los físicos utilizan valores de expectativa
para predecir cantidades observables como la posición media, el momento o la energía de un sistema. Aunque los eventos individuales son aleatorios, estos promedios son notablemente estables y precisos. El papel de la probabilidad en la física cuántica ha sido objeto de una intensa reflexión filosófica. Albert Einstein fue un famoso crítico de esta visión, afirmando que Dios no juega a los dados con el universo. Einstein creía que debía haber una capa subyacente de realidad determinista que la mecánica cuántica aún no había descubierto. Sin embargo, décadas de experimentos han demostrado consistentemente que la naturaleza cuántica es verdaderamente aleatoria en su nivel más básico. La aleatoriedad no es una señal de ignorancia humana, sino una propiedad fundamental del tejido del universo. A pesar de este aspecto de azar, la mecánica cuántica es una de las teorías más precisas de la historia de la ciencia. Sus predicciones estadísticas han sido probadas con una exactitud asombrosa, a menudo con una precisión de más de 10 unidades decimales. Esto demuestra que un marco basado en probabilidades puede ser igual o incluso más poderoso que uno basado en certezas clásicas. El éxito de la estadística cuántica ha permitido desarrollos tecnológicos que definen nuestra era, desde semiconductores hasta tecnologías de resonancia magnética. Comprender que el universo funciona a través de probabilidades requiere aceptar un grado de incertidumbre en el corazón de la realidad. Nos enseña que el mundo no es una maquinaria de relojería rígida, sino un sistema dinámico de potencialidades. Al aprender a navegar por estas probabilidades, los científicos han adquirido la capacidad de predecir y controlar el comportamiento de la materia y la energía con un detalle sin precedentes. La probabilidad y la estadística cuántica nos recuerdan que, aunque no podamos saberlo todo sobre un solo evento, podemos comprender los patrones profundos que gobiernan el conjunto. Este equilibrio entre el azar individual y el orden estadístico es lo que da a la mecánica cuántica su carácter único y su inmenso poder explicativo. Al abrazar la naturaleza probabilística del universo, continuamos descubriendo los principios que permiten que la realidad emerja de la extrañeza del mundo cuántico. Capítulo 9. Una nueva visión de la realidad. La física cuántica ha alterado profundamente nuestra visión de la realidad. La física cuántica ha alterado profundamente nuestra visión de la realidad, desafiando supuestos largamente sostenidos sobre la naturaleza de la existencia y el funcionamiento del universo. No es solo una teoría sobre partículas pequeñas. Es un marco que sugiere que los fundamentos del mundo físico son mucho más extraños e interconectados de lo que sugieren nuestras experiencias cotidianas. Este cambio en la perspectiva es quizás la consecuencia más significativa de los descubrimientos cuánticos, afectando no solo a la ciencia, sino también a la filosofía y a nuestra comprensión del lugar que ocupamos en el cosmos. Una de las ideas más centrales en la visión cuántica de la realidad es la noción de la naturaleza no determinista del universo. En la física clásica, el universo a menudo se veía como una gran pieza de relojería, donde cada evento estaba predeterminado por los estados anteriores. La mecánica cuántica reemplaza esta certeza con probabilidades e incertidumbres inherentes. Esto sugiere que el futuro no es un camino único, grabado en piedra, sino un abanico de posibilidades que solo se vuelven fijas a medida que el tiempo progresa y ocurren las mediciones. Esta apertura es una característica fundamental de la realidad cuántica, recordándonos que el azar juega un papel crucial en los procesos más básicos de la naturaleza. Otro cambio importante es el alejamiento del concepto de objetividad absoluta de la ciencia clásica. Se suponía que el mundo existía en un estado definido e independiente de cualquier observador. Sin embargo, la física cuántica muestra que el acto de observar o medir un sistema es integral a su comportamiento. El colapso de la función de onda y el efecto del observador sugieren que la realidad es, en cierto sentido, una red de interacciones. Lo que llamamos objetos y propiedades son a menudo el resultado de estas interacciones, más que esencias fijas y solitarias. Esta visión relacional de la realidad enfatiza la interconexión sobre el aislamiento, sugiriendo que nada en el universo existe verdaderamente de forma independiente. El fenómeno del entrelazamiento cuántico refuerza aún más esta idea de interconexión profunda. Al demostrar que las partículas pueden permanecer vinculadas a través de vastas distancias, el entrelazamiento desafía nuestras nociones comunes de localidad y separación. Sugiere que el universo posee un carácter no local,
donde la información y los estados pueden distribuirse sobre sistemas unificados. Esta interconexión significa que el tejido de la realidad es más cohesivo de lo que parece, con influencias que no siempre requieren conexiones físicas directas o fuerzas clásicas. Esta visión ha llevado a algunos físicos a explorar la idea de que el espacio y el tiempo mismos pueden emerger de estructuras cuánticas subyacentes. La física cuántica también introduce un nivel de abstracción en nuestra comprensión de la materia y la energía. En lugar de ver las partículas como pequeñas bolas sólidas, las entendemos como excitaciones en campos subyacentes o como funciones de probabilidad que se extienden por el espacio. El mundo sólido que experimentamos es, en su raíz, un patrón complejo de ondas, vibraciones y probabilidades. Esta desmaterialización de la realidad clásica nos obliga a mirar más allá de las apariencias superficiales y a apreciar la estructura matemática profunda que gobierna el universo. Nos enseña que lo que percibimos como solidez y estabilidad son en realidad efectos macroscópicos de una danza cuántica dinámica e incesante. El éxito del marco cuántico ha dado lugar a diversas interpretaciones filosóficas, cada una de las cuales intenta dar sentido a lo que la teoría nos dice sobre el mundo. Desde la interpretación de Copenhague, que se centra en el papel de la medición, hasta la interpretación de los muchos mundos, que imagina un multiverso infinito de posibilidades ramificadas. Estas visiones reflejan el profundo impacto de la física cuántica en nuestro pensamiento. Independientemente de la interpretación que uno prefiera, la conclusión central sigue siendo la misma. La realidad clásica es solo una parte de una historia mucho más grande y compleja. La visión cuántica del mundo es una de dinamismo, posibilidad y conexión profunda. Nos recuerda que siempre hay más por descubrir y que nuestras intuiciones a menudo están limitadas por el alcance de nuestros sentidos. Al aceptar la extrañeza del reino cuántico, ganamos una comprensión más rica y precisa del universo, una que nos permite ver la belleza y la complejidad en las partículas más pequeñas y en las estructuras más vastas. Esta nueva visión de la realidad continúa inspirando el asombro y la investigación, impulsándonos a hacer preguntas más profundas sobre la naturaleza de la existencia y el origen de todo lo que vemos. Capítulo 10. La física cuántica. En el mundo real, aunque la física cuántica a menudo parece abstracta y alejada de nuestra vida cotidiana, sus aplicaciones están en todas partes. De hecho, gran parte de la tecnología moderna que damos por sentada sería imposible sin nuestra comprensión y manipulación de los fenómenos cuánticos. Desde los dispositivos en nuestros bolsillos hasta las herramientas de la medicina avanzada, el mundo real está impregnado de ciencia cuántica. Reconocer estas aplicaciones nos ayuda a apreciar el impacto tangible de esta rama de la física, convirtiendo lo que parecen ser paradojas extrañas en herramientas prácticas para el progreso humano. Uno de los ejemplos más significativos de la física cuántica en acción es el transistor. Los transistores son los bloques de construcción fundamentales de todos los microchips modernos, que alimentan computadoras, teléfonos inteligentes y casi todos los dispositivos electrónicos. El funcionamiento de un transistor se basa en el comportamiento cuántico de los electrones en los materiales semiconductores. Al controlar con precisión cómo se mueven los electrones a través de estas pequeñas estructuras, los ingenieros pueden crear interruptores digitales y amplificadores, permitiendo el procesamiento y almacenamiento de vastas cantidades de información. Sin la física cuántica, la era digital tal como la conocemos simplemente no existiría. Otra tecnología ubicua impulsada por la mecánica cuántica es el láser. El término láser es un acrónimo de amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Este proceso se basa en la idea cuántica de la cuantificación de la energía. Cuando los átomos en un medio láser se excitan a niveles de energía más altos y luego se estimulan para emitir fotones, liberan luz que es coherente, monocromática y altamente enfocada. Esta tecnología se utiliza en innumerables aplicaciones, desde escáneres de códigos de barras en supermercados y reproductores de discos ópticos, hasta cirugías oculares de alta precisión y sistemas de comunicación por fibra óptica a escala global. El láser es una demostración directa de cómo se pueden aprovechar las reglas cuánticas para crear herramientas con capacidades extraordinarias. En el campo de la medicina, la física cuántica es vital para el funcionamiento de las máquinas de imágenes por resonancia magnética o NRIE. La tecnología de la resonancia magnética utiliza el spin nuclear de los átomos de hidrógeno en el cuerpo humano.
Al someter al cuerpo a campos magnéticos fuertes y pulsos de radiofrecuencia, las propiedades cuánticas de estos núcleos se manipulan de tal manera que emiten señales, luego son procesadas por computadoras para crear imágenes detalladas y no invasivas de los tejidos blandos y órganos internos. Esto ha revolucionado el diagnóstico médico, permitiendo a los médicos ver dentro del cuerpo con una claridad que antes era imposible. La física cuántica también es fundamental para la tecnología del Sistema de Posicionamiento Global o GPS, que muchos de nosotros usamos todos los días para la navegación. El GPS se basa en una red de satélites que transportan relojes atómicos extremadamente precisos. Estos relojes funcionan basándose en las vibraciones cuantizadas de los átomos, generalmente de cesio o rubidio, debido a que las leyes de la relatividad y la mecánica cuántica se aplican a estos relojes en órbita. Es esencial realizar correcciones precisas basadas en los principios de la física moderna para garantizar que los datos de ubicación sean exactos. Sin la precisión cuántica de los relojes atómicos, los servicios de GPS acumularían errores masivos en cuestión de minutos. De cara al futuro, la computación cuántica y la comunicación cuántica prometen llevar estas aplicaciones aún más lejos. Al utilizar principios como la superposición y el entrelazamiento, las computadoras cuánticas aspiran a resolver problemas complejos en ciencia de materiales, criptografía y descubrimiento de fármacos, que están más allá de las capacidades incluso de las supercomputadoras clásicas más potentes. Al mismo tiempo, el cifrado cuántico ofrece la posibilidad de comunicaciones verdaderamente seguras, protegidas por las propias leyes de la física. Estas tecnologías emergentes representan la próxima frontera del aprovechamiento del mundo cuántico para el beneficio humano. En resumen, la física cuántica no es solo una búsqueda teórica, es una fuerza motriz detrás del progreso tecnológico y científico. Su impacto en el mundo real es profundo y afecta casi todos los aspectos de la sociedad moderna. Al comprender y aplicar las reglas del reino cuántico, hemos transformado nuestra capacidad para procesar información, diagnosticar enfermedades, navegar por el mundo y comunicarnos a través de las distancias. A medida que continuamos explorando y aprovechando estos fenómenos, las aplicaciones de la física cuántica sin duda continuarán expandiéndose, dando forma al futuro de formas que apenas estamos empezando a imaginar. Con esto terminamos nuestro viaje a través de los fundamentos de la física cuántica. Esperamos que esta exploración te haya ayudado a comprender mejor la naturaleza profunda y hermosa del universo. Ahora, mientras te dejas llevar por un sueño profundo y reparador, recuerda que el mundo cuántico continúa su danza silenciosa a tu alrededor, formando la base de todo lo que existe. Gracias por acompañarnos. Que descanses, amigo.